existe un documento original, un documento que el mismo apóstol Pablo escribiera o que el apóstol Juan escribiera, no existe, al menos dado a conocer. ¿Cómo o cuáles son los argumentos para esa falta de existencia? Primero, en el siglo III se dice que debido a que el emperador Diocleciano dio una orden de quemar todos los documentos cristianos, en esa orden de quemar todos esos documentos desaparecieron los originales. Más aparte, nosotros ya los que estuvieron en algunas clases de historia del cristianismo, vimos que del siglo I al siglo III hubo unas persecuciones muy brutales, en las cuales la mayoría de los documentos eran quemadas junto con los mismos cristianos, con los mismos creyentes. A otro argumento por el cual no existen tales documentos es que el mismo material tenía que ser conservado en un lugar seco. Y era muy raro que un documento lograra o pasara 3, 4 siglos sin alguna avería. Entonces, a eso se le atribuye que no existan en la actualidad documentos originales, autógrafos. Muy bien. ¿Con qué documentos contamos en la actualidad de los siglos primeros? Muy bien, voy a empezar con los documentos más antiguos existentes. El hallazgo más grande que tenemos en el cristianismo data del siglo XX, es decir, es nuevo y son los rollos del Mar Muerto. Rollos del Mar Muerto. Fueron descubiertos en 1947 en la cueva de Qumran, al noreste del Mar Muerto. Datan del siglo II antes de Cristo. Es una colección de 972 manuscritos. Y básicamente se cree que es del 250 antes de Cristo al 60-66 después de Cristo. Es decir, antes de que el general Tito destruyera el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, esos rollos, su fecha está antes de la destrucción del templo. Básicamente es uno de los más antiguos. Tenemos también el fragmento Rylands. Rylands. Sí. Muy bien. El fragmento Rylands data del siglo II después de Cristo. Es un papiro de 6×9. Está actualmente en la biblioteca de Manchester, Inglaterra. Básicamente es uno de los más antiguos del Nuevo Testamento. Otro tenemos el papiro Bodmer. Papiro Bodmer. Data del 200 después de Cristo. En él se contienen los primeros 13 capítulos de Juan en griego y fragmentos de los restantes capítulos en perfectas condiciones. Repito, son unos de los documentos existentes más antiguos, manuscritos más antiguos, no autógrafos, no originales. Tenemos la confiabilidad de que los cristianos judíos que transcribían estos documentos eran verdaderamente entregados a esa labor, eran serios al hacerlo, contaban cada palabra, contaban cada frase con la debida exigencia que la misma cultura les decía o les exigía.
En otros fragmentos, Bodmer, tenemos Judas, segunda de Pedro, y tenemos porciones del Antiguo Testamento en griego y en copto. También tenemos el papiro Chester Beatty. Este ya es un poco más contemporáneo, pero es del siglo III. Fue adquirido en 1930 por Chester Beatty. Son porciones del Antiguo Testamento, son 2 códices de papiro. Tenemos 7 del Antiguo Testamento, 3 del Nuevo Testamento, y en él se incluye la primera de Enoch. Las más antiguas copias de las epístolas paulinas se encuentran en el Chester Beatty o Beatty. Son porciones de los 4 evangelios y hechos. Una porción de Apocalipsis también lo contiene. Básicamente tenemos lo que el apóstol Pablo dice en la antigüedad en ellos. Tenemos el tan conocido, a lo mejor para uno no tan conocido, pero también ha sido muy controversial, el Códice Sinaítico. El Códice Sinaítico data del siglo IV después de Cristo, son hojas de pergamino. Se encuentra en él todo el Nuevo Testamento y la mayoría del Antiguo Testamento. Y contiene 2 libros extrabíblicos, la epístola de Bernabé y parte del pastor Hermes. Son 346 y media hojas del Antiguo Testamento y 147 del Nuevo Testamento. Se encuentra en el Museo Británico en Londres. Tenemos el Códice Vaticano. Códice Vaticano. También data del siglo IV después de Cristo. Es el Antiguo Testamento en griego. Es el mejor manuscrito o mejor copia de la Septuaginta. Códice Vaticano. ¿Ya copiaron? Bueno, yo voy a borrar. Tenemos el Códice Beza. Está entre el siglo IV después de Cristo y el siglo V después de Cristo. Son textos incompletos de los 4 evangelios y hechos. De hecho, contiene pocos versículos del evangelio según San Juan. Las páginas de izquierda están en griego y las páginas de derecha están en latín. El nombre se le atribuye porque lo donó el reformador Beza y por ello tiene dicho nombre. Son 406 hojas. Después tenemos el Códice Washingtoniano. Siglo IV y siglo V después de Cristo son los evangelios en griego y está actualmente en el Museo de Arte de Frere. Tenemos otro códice muy controversial, el Códice Alejandrino. Este ya es del siglo V después de Cristo. Son manuscritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en griego.
Contiene libros extrabíblicos como las epístolas de Clemente. También se halla en el Museo Británico de Londres. Por si un fin de semana tienen un chance, toman opinión, van, los piden, los leen y se regresan. Tenemos otro controversial que es un palimpsesto, es el Códice de Sanefrén. Sanefrén es un códice en griego, está incompleto, tiene el Antiguo Testamento y tiene el Nuevo Testamento, data del siglo V. ¿Por qué es tan controversial? Muy bien, palimpsesto se refiere a que se borraba lo escrito y se volvía a escribir encima de este. Este códice tiene 5 escritos, es decir, lo usaron, en su original tenía el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo borraron, pusieron algo, lo volvieron a borrar, pusieron otra cosa, lo volvieron a borrar, pusieron otra cosa, y cuando lo encontraron con escritos de Sanefrén. Entonces, debido a la paleografía y a lo que se hace o cómo se analizan los documentos, tras ya rayos láser o ultravioleta, pudieron determinar, estudiándolo, que tenía las porciones dichas del Antiguo y Nuevo Testamento. Son 64 páginas del Antiguo Testamento y 145 del Nuevo. Aquellos se escriben unciales, minúsculas y leccionarios, así los vamos a encontrar. Las unciales son manuscritos copiados en mayúsculas, únicamente la escritura está en puras mayúsculas. Tenemos 247 unciales del Nuevo Testamento. De hecho, se argumenta que los unciales son más antiguos. Y minúsculos no quiere decir que estén en minúsculas, sino que están en letra semejante a la letra cursiva. Tenemos 2.623 minúsculos del Nuevo Testamento. Tenemos muchos documentos. De hecho, algún argumento que tenemos a favor acerca de las Escrituras es que tenemos de 2 siglos después de ocurrido el evento, y ningún libro tiene de siglos tan cortos de dicho acontecimiento. Es decir, del escritor o de los hechos narrados a la copia más cercana no tenemos otro más que los documentos bíblicos, como los que acabamos de mencionar. Y los leccionarios básicamente son escritos adaptados para el culto público. Yo no he contado todos los documentos, yo no tengo acceso a todos los documentos. Lo que estoy enseñándoles en base a varios estudios. No voy a dar ahorita todos los documentos existentes, pero se data aproximadamente de 5,000 documentos que tenemos. Para catalogar dichos documentos, los papiros del Nuevo Testamento se escriben con una P, y el número del papiro se escribe aquí, ya sea el 2, el 27, así los localizan. Los unciales, un 0, y aquí se pone el número según el uncial que sea. Los sistemas antiguos es con una letra. Por ejemplo, tenemos el códice sinaítico que usa la letra A o la Aleph, que en el abecedario hebreo es la primera letra, o en el Vaticano tenemos una B.
Los leccionarios data de un número y a los evangelios le ponen el número y una E. A los hechos el número y una A. A las epístolas el número y una P. Y Apocalipsis el número y una R de revelación. Muy bien. Básicamente les estoy dando todos los documentos existentes del segundo siglo al siglo V. Los más usados, los más controversiales, los que tienen mayor peso para el cristianismo, como una fuente verificable de estudio. Hay también unas traducciones a las que nosotros podemos acudir. Una de ellas es la muy conocida y popular Septuaginta. Ya hablamos al principio de ella, data del siglo II antes de Cristo. Prácticamente se cree que del año 250 antes de Cristo empezó la traducción de lo que conocemos nosotros como el Pentateuco, los 5 primeros libros, y se cree que se terminó la traducción, básicamente se cree que se terminó la traducción en el primer siglo antes de Cristo, de la Septuaginta, que es todo lo que tenemos como el Antiguo Testamento en griego, inclusive algunos libros apócrifos o deuterocanónicos. Hay algunas controversias acerca de ello, más adelante vamos a hablar. Ahorita únicamente es una exposición de todos los documentos que tenemos. Quiero hacer una aclaración. Ahorita no vamos a hablar del Códice Receptus, ni vamos a hablar de las traducciones o de los manuscritos que tenemos en hebreo, porque también tenemos manuscritos en hebreo hechos por los masoretas. También existen, ¿sí? Pero debido a que estamos hablando prácticamente de lo más antiguo, nos estamos enfocando únicamente en estos. Muy bien, la Septuaginta también fue traducida a varios idiomas. Diversos griegos según las regiones, unos griegos más adornados, pero en sí tenemos la traducción de la Septuaginta en copto, en etíope, en gótico, en armenio, en árabe, en eslavónico y en latín antiguo. Tenemos también el Pentateuco samaritano. Ellos ocupaban otro libro, nosotros conocemos la historia, básicamente judíos y samaritanos no se hablaban entre sí, había un gran problema y ellos hicieron unas adaptaciones a lo que conocemos como el Pentateuco. Y en la actualidad existen samaritanos que siguen ocupando su Biblia samaritana, su Pentateuco samaritano. Y lo que tenemos de ello es el rollo Alisha de Nablus, que es la copia del Pentateuco samaritano. Tenemos también targumes, versiones arameas, son paráfrasis del Antiguo Testamento. De lo único que no tenemos targumes es de Daniel, de Esdras y de Nehemías. Versiones latinas. Hay una versión latina con un gran peso. Jerónimo se dio a la tarea de pasar y de transcribir todos los textos que existían en griego, en hebreo y en arameo a lo que conocemos hoy como ¿qué? Como la Vulgata latina. ¿Por qué es tan confiable esta Biblia? Muy bien, porque en aquella época, ya del siglo II en adelante, el latín ya empezaba a dominar en todo el Mediterráneo. Entonces había muchas personas que en su propia casa transcribían los textos, pero no los transcribían fielmente. Había muchas transcripciones infieles, no que lo hayan hecho
intencionalmente, sino que su falta de conocimiento de todo lo que era el hebreo, de todo lo que era el arameo, de todo lo que era el griego koinei, de todo lo que era todos los idiomas que en aquella época regían, al querer ellos hacer una traducción al latín que estaba predominando, tuvieron muchos errores. Entonces, Jerónimo se dio a la tarea de traducir lo que hoy tenemos, que hoy conocemos como la Vulgata Latina, que es un documento con bastantes argumentos. De hecho, de la Vulgata tenemos palabras que hoy conocemos comúnmente como justificación, como redención, como regeneración. Entonces, es un muy buen libro al que nosotros podemos acudir. Obvio, se necesita saber latín para hablarlo, pero es muy buena Biblia. Y tenemos versiones siriacas. Tenemos el Diatesarón de Tasiano del siglo II, que es una armonía de los 4 evangelios. También tenemos traducciones como la siriaca antigua, también es un palimpsesto. Tenemos la siriaca peshita, que es el Nuevo Testamento, son 243 manuscritos. Igual se encuentra en el Museo Británico de Londres, data del siglo V. Muy bien. Yo creo que con estos documentos ahorita son más que suficientes para que ustedes puedan verificar y puedan entender que tenemos muchos, pero muchos documentos que narran la existencia del cumplimiento de todas las profecías en la persona de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Tenemos también el Códice Receptus, del que vamos a hablar después, y tenemos también documentos en hebreo originales de los masoretas, ¿sí?, que eran copistas o copiadores meticulosos que se encargaban seriamente de hacer las transcripciones, que igual son muy fiables. Pero lo más antiguo que tenemos para nosotros como un legado cultural de nuestro cristianismo es lo que acabamos de hablar el día o la tarde de hoy. Espero que les haya servido, espero que hayan aprendido algo. Estudiar bibliología, estudiar codecología, estudiar paleografía y enseñárselos en una clase de media hora sería prácticamente imposible. Lo que tratamos de hacer en este breve tiempo, es de que cada uno de ustedes como creyentes conozcan de lo que tenemos, de a lo que tenemos derecho. El conocimiento de esto puede enriquecer su cristianismo, en el hecho de si alguien les dice, no, pero es que ¿cómo? O sea, ¿cómo me estás diciendo que esta es la palabra de Dios? Y ustedes se pueden sentar, mira, de tal siglo a tal siglo existen tantos documentos que narran la existencia de que el Hijo de Dios estuvo en esta tierra y murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados, que Él cumplió todo lo antes escrito por todos los profetas, tal y como se había dicho. Y no solamente tenemos un documento, y no solamente tenemos 2 documentos, y no tenemos nada más 100 documentos, tenemos más de 5,000 documentos que hablan de que el Hijo de Dios estuvo en esta tierra, murió y resucitó, que derramó toda su sangre para que cada uno de nosotros un día estemos por la eternidad